Bienvenidos a todos nuevamente al podcast Entre Éxitos y Desafíos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy me encuentro acá con Héctor Orozco, una persona dedicada al tema de ventas desde hace un montón de tiempo. Eres doble titulación. Sí. En la Universidad Nacional de Manizales. Así es. Estudiaste Administración y en la Universidad de Manizales estudias Economía. Exactamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y espero aprender mucho, que disfrutes el espacio y también que aprendas algo acá del podcast. Seguro que sí. Es un placer estar contigo hoy compartiendo, Ronald. Bacano, hace mucho tiempo nos conocemos, compartimos por ahí muchas cosas permanentemente, las disfrutamos mucho y pues nada, aquí muy atento a lo que se ofrezca. Muchas gracias nuevamente. Claro que sí. Y primero que todo cuéntanos un poquito más sobre ti. Como un economista y administrador de empresas, ¿se da cuenta en algún punto que el mundo de las ventas era el rol donde quería estar y tal vez el propósito en el que querías estar de por vida? Bueno, esa es una historia chévere. Yo tengo muchos años de experiencia, hermano, ya estoy grande, entonces ya llevo más de 30 años trabajando en diferentes sectores, en diferentes industrias, empresas internacionales, en cargos directivos muy interesantes, pero siempre con esa vena de emprender. Siempre con ganas de hacer algo por mi parte, con la familia, con amigos, 4 o 5 proyectos, digamos que no fallidos totalmente, porque todo se aprende muchísimo, pero que no terminaron siendo pues muy exitosos. Pero siempre el respaldo estaba en el mundo laboral, siempre había trabajo, siempre había donde camellar, y eso pues era muy interesante. Hay algo muy particular, cuando yo estoy entrenando equipos de vendedores, que es parte de lo que hago hoy en día, siempre les cuento algo que llama mucho la atención, es que yo durante 8 años de mi vida fui gerente de compras, o sea, en empresas de fabricación me desempeñé en el área de logística como gerente de compras, entonces estuve mucho tiempo al otro lado de la trinchera, o sea, como comprador, yendo y ajusticiando y sacándole el máximo provecho a los vendedores, aprovechándome un poquito, incluso de ellos en cierta medida, porque es lo que desafortunadamente nos enseñan a hacer los compradores, a sacar el mayor provecho, a sacar consultoría gratuita, a sacar mucha información, a sacar el menor precio posible, y a eso me dedicaba. Entonces, digamos que durante muchos años he estado en diferentes frentes. Eso hace que la experiencia sea pues muy complementaria, mucho más enriquecida, que ahorita como vendedor y enseñándole a los vendedores a cómo ir a hablar con compradores, pues sepa cuáles son esos perfiles y cómo aprender a manejarlos de mejor manera. Llegué al mundo de las ventas realmente porque después de haber trabajado tanto tiempo en empresas, logré independizarme en el 2010 y hasta el 2016 aproximadamente tuve mi propia empresa, mi propia compañía, se llama todavía Tecnodata, pero la operación que hacía allí, que era una logística de valores muy interesante, pues yo la terminé cerrando, vendiéndosela a otro operador, y a partir de ese momento me quedo un poquito en seco, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y en ese momento apareció en mi vida un proyecto muy interesante para aprender a vender. O sea, era un curso, era un programa para aprender a vender. Yo no tenía ni idea hasta ese momento que había programas para aprender a vender. Fui a las primeras sesiones y la verdad es que me encantó, me fascinó. Descubrí que había un método, que había sistemas, que había tecnología especializada específicamente para poder vender mejor. Y entonces eso me cautivó realmente, me emocionó mucho. Y a pesar de tener 2 profesiones, de tener 2 carreras, yo traía ese sentimiento de que quería tener un oficio, un arte, ¿sí me entiendes? Y cuando el alumno está listo, el maestro llega, entonces aparecieron las ventas con un perfil muy estructurado, muy bien formado, y dije, esto es lo que yo quisiera hacer el resto de la vida. Me funciona bien, me hace mucho sentido, y ahí entré profundamente a dedicarme a las ventas a partir de ese momento. Conecto mucho con lo que me dices y es de cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Así es. Y creo que
muchas personas hemos pasado por procesos en el que estudiamos X o Y carrera y se termina orientando después por otra cosa. Total, total. Yo diría que el mayor porcentaje de personas del mundo termina haciendo eso. Sin embargo, en cualquier profesión, las ventas son inherentes. Sí. Hasta una persona que se dedique como médico tiene que vender su servicio. Total. Cuando va a buscar un trabajo o a montar algo, está vendiendo su servicio, está Total. Vendiendo su hoja de vida, está vendiendo todo. Y muchas personas le rehuyen al tema o a la palabra ventas. Y no se dan cuenta que todos los días nos estamos vendiendo, hasta con la propia pareja tenemos que vendernos. Total, desde que te levantas en la mañana y decides cómo vestirte, estás pensando en cómo te va a ver el mundo y estás pensando en cómo vas a proyectar tu imagen hacia el mundo. Cuando escoges cómo peinarte, cuando las mujeres eligen cómo maquillarse, pues definitivamente están decidiendo cómo presentarse ante el mundo para poder combinarse perfectamente con este mundo que es social y que necesita tener una integración. Entonces, todos necesitamos vender. Hay algo que me pareció muy interesante en el descubrimiento de las ventas y es que realmente es muy particular porque el 95% de los vendedores del mundo nunca han leído un libro sobre ventas. O sea, nunca han hecho un curso sobre ventas. Okay. Venden de manera empírica. Venden basados en las emociones que sienten, en las habilidades que van desarrollando, que ya traían o que van desarrollando, o en lo que les van enseñando pues, las personas con las que van avanzando profesionalmente en el mundo. Entonces es muy particular porque la gente cree que un buen vendedor es el que tiene unas habilidades, que es muy histriónico, que se expresa muy bien, que es muy extrovertido, y entonces dicen, ese va a ser el mejor vendedor del mundo, es buenísimo para vender, vende lo que sea. Y pues la verdad es que posiblemente sí le funcione muy bien, pero también alguien que no sea tan extrovertido, que sea más introvertido, que sea más tímido, que de pronto no se le facilite tanto hablar con otras personas o en público, etcétera, puede hacerlo muy bien. Y la diferencia está esencialmente en si adquieres un proceso de formación o no, si adquieres unas herramientas para trabajar. Finalmente, alguien que pueda ser tímido, a quien no disfrute tanto hablar en público, que no sea tan extrovertido, tan espontáneo, le puede funcionar mucho mejor vender porque se ciña un plan. Sabe que tiene que planear, sabe que tiene que tener un método, sabe que tiene que ejecutarlo y entonces siendo tan juicioso y tan disciplinado puede tener muchos mejores resultados en ventas. El que es extrovertido, el que tiene muchos talentos y muchas habilidades, normalmente se confía que en cualquier momento le sale un negocio, que él es muy ducho para eso y entonces lo puede hacer muy fácil y realmente termina estrellándose normalmente o corriendo mucho a final de mes para lograr sus resultados. Entonces la verdad es que vender es un tema de actitud. Es un tema de actitud y es un tema de técnica y de metodología. Después de que tú entiendas que hay herramientas para apoyarte en ese proceso y que las puedes dominar a base de disciplina, todo está dado y todo es posible y a eso nos dedicamos en esta vida. Todos nos dedicamos a intercambiar valor. Eso es lo que hacemos. Eso son las ventas. Las ventas son un intercambio de valor. Yo te doy algo que tú necesitas a cambio de algo que yo necesito. Y normalmente para poder tener unidades de medida equitativas, pues eso se vuelve una moneda, se vuelven pesos, se vuelven dólares y así se puede manejar. Pero la verdad es que es un sano intercambio de valor y si yo lo veo desde esa perspectiva, ya dejo de sufrir. Tengo que estar muy conscientes de todo lo bueno que yo tengo para darte a cambio de lo que yo también necesitaría recibir a cambio y sale. Hay algo, y tú decías, la persona introvertida puede tener mejores resultados. La persona extrovertida se puede confiar. Lo llevo mucho a la metáfora de la liebre y la tortuga. Total, así. Porque la liebre se confió y cuando se dio cuenta ya estaba perdida. Así es. En el tema comercial, y lo digo ya por experiencia muchas veces, el pausar un momento y hacer silencio para escuchar lo que la otra persona está buscando y realmente necesita, marca la diferencia. Y tal vez a las personas extrovertidas muchas veces les cuesta un poco más callar esa vocecita que yo quiero hablar para dar más información. Sí. Y al introvertido se le facilita más escuchar. Sí, es verdad. Es un punto muy válido. Hablando de la metáfora con aquella historia infantil, tal cual.
Entonces, está tan confiado el vendedor que está lleno de talentos y habilidades que cree que puede a última hora ganar la carrera a la liebre, pero finalmente termina confiándose demasiado. Y en ventas, como en la mayoría de los oficios y las profesiones de este mundo, la disciplina es fundamental para el éxito. Entonces, quien no tiene esos talentos sabe que tiene que esforzarse más, sabe que tiene que controlar más el día a día, el minuto a minuto, y ese trabajo constante y decidido siempre termina redundando en mejores resultados. Finalmente, me perdí con la segunda parte de la pregunta, me devolví la analogía. ¿Cuál era? El tema ahí es cómo hacer para que pausemos un momento esa vocecita de querer hablar. Así es, así es. Y aprender a escuchar. Realmente. Exactamente. Entonces, yo le digo a los vendedores que y a la gente en general le digo que para uno, parto de esta base, para uno ser un muy buen profesional, tiene que ser un muy buen comunicador. Buen comunicador. Para uno ser un muy buen vendedor, tiene que ser muy buen comunicador. Un buen comunicador primero escucha antes de hablar. De acuerdo. Escucha para entender, no solo para responder, sino para entender. Y entonces tiene que tener esa condición de empatía, de darle realmente valor e importancia al otro, para que cuando esté hablando, yo me pueda conectar con él y con lo que está diciendo. Si yo no te respeto mucho como persona, puedo perderme rápidamente en la conversación, ¿cierto? Si te respeto y te valoro, voy a estar atento a lo que me dices, voy a estar entendiendo por qué me estás diciendo lo que me estás diciendo, y a partir de ahí, de ese mejor entendimiento, voy a poder primero ver si te puedo ayudar o no. Y entonces un buen vendedor lo primero que tiene que hacer es eso, ser consciente, ser honesto consigo mismo y con la otra persona, y ver si es un buen momento para ayudar. Y si descubre que si es un buen momento para ayudar, pues desde ahí empieza a construir. Así que para ser un buen vendedor tienes que ser un buen comunicador, pero para ser un buen comunicador tienes que ser una buena persona. Las buenas personas realmente respetamos a los demás, tenemos paciencia, escuchamos, entendemos honestamente lo que están diciendo y lo que están necesitando, y desde ahí es muy fácil construir cualquier tipo de resultado. Porque el resultado no siempre tiene que ser que te compren. El resultado muchas veces puede ser, oye, no es un buen momento para trabajar, yo no tengo una solución tan idónea para ti, te puedo recomendar a alguien más que te puede ayudar. No siempre puede ser el objetivo facturar y facturar, porque ahí es donde muchas veces terminamos vendiéndole a la gente cosas que no necesitaba y terminamos no siendo tan profesionales como deberíamos. Me estoy leyendo ahorita un libro, como por tercera vez, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Súper. Y voy en una parte donde decía entender y comprender realmente lo que la otra persona necesita y quiere. Así es. Y muchas veces al comprender lo que la otra persona necesita es darnos cuenta que lo que nosotros estamos ofreciendo no cumple con sus necesidades. Total. Y muchas veces tener esa franqueza, esa honestidad, decirle, mira, mi producto o servicio no te funciona en este momento, va a generar más confianza que cuando más adelante mi producto o servicio sí funcione, voy a ser la primera opción. Así es fundamental. Y considero que en el tema comercial, hablando de la parte de ventas, es generar confianza, y esas relaciones a largo plazo son las que pueden o van a marcar la diferencia, una venta por única vez o una relación de por vida. Así es, totalmente, totalmente. Es más, la gente valora tanto la honestidad. Vamos un paso atrás, rápidamente. Primero que todo, hay que analizar por qué estaba sentado con una persona a la que tal vez no le sirva lo que tú estás ofreciendo. Okay. Es que tal vez perfilaste mal. Tal vez no estás yendo al nicho donde deberías ir, donde tu producto, tu servicio, tu solución realmente es relevante, ¿cierto? Sí. Sin embargo, puede ser que sí fuiste a donde era correcto, y esa persona lo que pasa es que ya tiene cubierta esa necesidad. Pero el hecho de poder ser honestamente directo, haber analizado bien la situación, con empatía, con respeto por la otra persona, y decirle que no le puedes ayudar a solucionar el pedazo de problema que todavía pudiera llegar a tener, o que realmente no ves ningún problema, entonces no aplica que sigan haciendo un proceso de ventas, la gente lo agradece mucho. Y abre un espacio fundamental para que cuando te sientas con alguien que no te puede comprar o que tú no le puedes vender, de pronto al explicarle lo que tú haces, al entregarle la información de tu propuesta única de valor, le puedas pedir un par de referidos.
De Y esa acuerdo. persona en gratitud por no haberle hecho una venta invasiva y por ser honesto, muy seguramente va a poder analizar y pensar y con mucho gusto, además porque ve que eres alguien que respeta los procesos, te va a dar un par de referidos y entonces ahí empieza una forma de prospectar que es bien interesante. Así que la honestidad siempre paga. De acuerdo. Hay una parte, ya hemos hablado acá de temas comerciales y ya tipsitos voy diciendo yo. Sin embargo, tú empezaste con una formación de ventas y empezaste siendo un comercial, un vendedor. Ujú. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ayudar a otras personas a mejorar esa habilidad de ventas o a desarrollar esa habilidad? Total. Mira, yo soy de Manizales, medio paisa, nos dicen paisa en todas partes, somos más o menos paisas, pero entonces eso, no sé si realmente es por regionalismo, que tiene uno un poquito más de fluidez, de pronto menos timidez, no sé, lo que quiera que sea. A mí, toda la vida mi mamá me decía, mijo, usted vende lo que usted quiera, usted es muy bueno, la gente le cae bien, usted se merece muchas cosas buenas y yo me creí toda la vida el cuento. La verdad es que yo siempre he sido extrovertido, yo siempre he sido bueno para entablar relaciones. El tema, digamos, que ha funcionado de una manera muy fluida. Pero una experiencia que tal vez marca la diferencia en ese sentido, hace muchísimos años, tal vez una de las primeras, si no la primera o segunda experiencia que tiene, trabajé en una entidad financiera muy pequeña que ya de hecho no existe. Esas entidades pequeñas de ahorro y vivienda fueron Ok, absorbidas por grandes entidades. Y allá descubrieron alguna habilidad. Entonces, un modelo muy práctico en ese momento era que a una persona la mandaban a formación. En ese momento, el centro regional de formación era en Cali, para suroccidente. A mí me mandaban a formarme y cuando yo venía tenía que enseñarle a todos los de claro. mi oficina todo lo que me habían enseñado a mí. Y a mí eso me encantó. Me obligó a ser ordenado, estructurado, a ser a concentrarme muy bien en los procesos de formación, a tomar nota para venir y entregar correctamente la información. Entonces yo creo que esas experiencias que en ese momento tal vez no fue reveladora para mí, me gustó, pero nunca para orientarme hacia que eso era lo que quería hacer en la vida, fueron los primeros pasos. Después la vida me fue llevando por muchas cosas. Yo estuve en muchos procesos y tuve la oportunidad de transmitir información y tuve también la fortuna de sentir, porque ya así lo veía yo, pero también me lo manifestaba la gente, oye, lo explicas muy bien, lo explicas mejor que o otra persona o otro proceso, o yo solo vi hace tantos años y no lo entendí de la forma en que tú me lo haces ver, porque yo trato de ser eso, de adaptarlo muy bien y de poner unos ejemplos que realmente son muy aterrizados y eso me ha dado como que esa facilidad y entonces todo el tiempo digamos, me he esmerado por enseñarle a la gente a hacer las cosas, partiendo además de una base fundamental y es que el que enseña aprende dos veces, entonces me encanta y de hecho lo pongo en práctica en talleres y pongo a la gente que practique entre ellos mismos para que enseñándole, los parto en grupos y a uno lo pongo a que le enseñe al otro un tema específico y viceversa y la verdad es que apropia mucho mejor el conocimiento, así que me gusta, quiero dedicarme a eso el resto de la vida, quiero ayudarle a la gente a entender, ¿cierto? Pero también a aplicar, a que sean capaces de poner en práctica lo que aprenden o lo que entienden, porque además son dos cosas diferentes. Hay gente que sentada en el aula entiende muy bien a la hora de validar conocimiento, está perfecto, pero cuando tiene que enfrentarse al mundo de realidad, ser lo que aprendió en el aula, allá a veces no es capaz. Entonces es la segunda etapa de donde descubrí algo más relevante, o sea, enseñar se me facilitaba y me servía mucho y me gustaba mucho, siempre me ha gustado, pero ayudarle a la gente a poner en práctica lo que aprendió, a sacarle realmente provecho, a tener éxito en ese aprendizaje, poniéndolo en práctica, realmente es lo que me apasiona en este momento. Hay una parte muy importante y es pasar de la teoría a la práctica. Total. Hace un tiempo escuché a una persona en una charla que decía el cazador de dragones. Ujú. Y él decía, el papá le pagó toda la carrera. Cómo cazar dragones uno, cómo cazar dragones 2. Terminó la carrera y se especializó. Terminó su especialización todo y salió al campo y nunca encontró o sea, nunca había un dragón. No habían dragones. Se devolvió del maestro y le dijo, venga, hice toda la carrera, me especialicé, fueron 15 años de educación y no he cazado un dragón. No es que no lo he cazado, no he visto. Y llegó y le dijo, haz como yo, dedícate al noble arte de enseñar a la gente cómo cazar dragones. Sí, 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 sí. Y es muchas veces ese es el reto.
pasar de la teoría a la práctica. Total, total. ¿Cómo hacer para que una persona que está empezando pase de, no sé, leerse un libro, tomar un curso, a poner en práctica? Bueno, es un gran reto, es un gran reto, es un dilema. Yo creo que no se ha hecho conciencia totalmente de lo que eso implica, de lo que eso significa. Yo creo que es el gran reto que tiene el sistema educativo formal, tradicional, las universidades hoy en día. Mira, yo estudié dos carreras, yo estudié administración de empresas y estudié economía. Y uno sale de la universidad a, a saber hacer lo que empieza a hacer. Es ahí donde uno realmente coge pericia, coge experiencia, y cuando le dicen ¿tú qué haces? O sea, la gente hay que preguntarle ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? No tú qué estudiaste. ¿De acuerdo? Porque es que a ti, tú te encuentras ingenieros industriales de presidentes de compañías que nada tienen que ver con productos industriales. Exactamente. Y es muy particular. Entonces, cuando tú sales a enfrentarte al mundo laboral, caes en una suerte de accidente que te va conduciendo por un camino para desarrollar una práctica activa. Y si esa vaina te gusta, o si no tienes más alternativas, pues por ahí se va tu vida. Y entonces vas especializándote en eso, y claro, lo que aprendiste en la universidad pues te abrió la mente, te dio una capacidad de análisis, todo lo que quieras, pero finalmente lo que terminas haciendo es lo que se convierte en tu oficio. Y entonces ahí hay una cantidad de dilemas, porque entonces la gente empieza a hacer cosas que dice, pero yo no estudié para esto. Entonces, pero entonces, ¿para qué estudiaste? Y tampoco saben explicarlo, porque hay una cantidad de cosas tan generales que es la práctica la que realmente termina haciendo al maestro. Entonces, yo creo que el gran reto es definir muy bien qué es lo que yo quiero hacer, definir muy bien las actividades puntuales en las que yo siento que soy bueno, que me interesan y que me pueden además retribuir, ¿cierto? Sea económicamente, sea emocionalmente, como quiera que sea, encontrar ese mix completo donde yo me sienta cómodo y feliz y lo pueda empezar a gestionar. Ahora, cuando yo aprendo algo, cuando yo estoy aprendiendo algo, yo creo que quien se dedica a enseñar, hablando de entidades, hablando de empresas, hablando de consultores, de formadores, deberían comprometerse con un objetivo primordial, es el éxito del cliente. O sea, por eso ese se convirtió en uno de los pilares fundamentales ahorita del proyecto con el que estamos trabajando, y es el éxito del cliente. O sea, si yo te contrato a ti para que me enseñes algo, tú no solamente deberías enseñármelo, sino que deberías ir más allá y deberías garantizar que lo que me enseñaste a mí, yo lo ponga en práctica y logre éxito haciéndolo, ¿cierto? Para que tenga la seguridad. Entonces, yo creo que tanto el que enseña como el que aprende se deberían comprometer con una práctica asertiva para que las cosas realmente funcionen y tengan sentido. Porque, repito, el libro puede con todo. Yo me aprendo un libro de memoria, pero si no soy capaz, cuando el ser humano está expuesto a situaciones de estrés, vuelve a sus viejos hábitos. Y entonces todo eso que aprendió en algún momento allá en el tablero, que si no fue lo que practicó los seres humanos, somos lo que hacemos y lo que repetimos. Y entonces uno vuelve rápidamente a lo que más ha repetido. Ese acompañamiento es fundamental en el proceso de implementación, para ver ejemplos, para ver personas desarrollando el ejercicio. Muéstrame tú cómo lo harías y luego lo hago yo, y viceversa, para poder aprender. Yo creo que el acompañamiento en la práctica debería ser fundamental en cualquier proceso de formación para poder ser exitoso. Ok, súper bien. Y es muy chévere saber que tú lo manejas. Sí. Y ya ahorita vamos a ahondar un poquito en el tema de la metodología que estás manejando ahorita. Acá voy a un tema, y es una persona que está empezando en el tema como emprendedor o trabaja para una corporación del área comercial y fue tal vez, me salió por descarte, entonces no tenía trabajo y me salió ventas, pues hagámoslo así, se regañadientes. Sí. ¿Cómo hacer para que esas personas que no creen tener la habilidad o no creen ser buenos vendedores puedan desarrollar y se puedan convertir en unos vendedores natos? Bueno, ese es un buen punto. A ver, yo tengo una filosofía personal que la traigo, pues obviamente la incorporo a mis procesos actuales, y me parece que es fundamental. Yo creo que entrarle a las ventas de gancho ciego es garantía de fracaso.
O sea, como a muchas cosas en la vida. Entonces, esta filosofía de la que yo hablo se compone de 3 elementos fundamentales. Entender, querer y poder. Ok. Entender, querer y poder. Si yo no entiendo qué es lo que estoy haciendo, si yo no entiendo qué es lo que voy a obtener y qué es lo que voy a tener que dar para poder obtener eso, pues de ahí ya parto erradamente en el proceso, ¿cierto? Solo hasta que yo tengo la información, oiga, ¿qué voy a obtener? Y a cambio de qué tengo que dar, puedo tomar la decisión a ver si quiero o no quiero. Entender, querer y poder. Si entiendo, puedo decir, sí, yo sí quiero eso. Ventas. Puedo tener muy buenos ingresos, especialmente en las comisiones. Hay mucha plata en el mundo de las ventas, mucha plata. Sí. Pero yo tengo que entender que para recibir toda esa plata, tengo que poner mucho trabajo. Tengo que formarme, tengo que apropiarme de un método y tengo que enamorarme de los productos o servicios o soluciones que venda, ¿cierto? Ese es el costo para poder tener toda la plata que me puedo ganar en las ventas. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Si estoy dispuesto a hacerlo, entonces ahí digo, ¿quiero o no quiero? Hoy no, yo no quiero, esa no es la vida que yo quiero. ¿Listo? No son ventas. Oiga, sí soy capaz de hacerlo. Sí es lo que quiero. Pero ya lo entendí, ahora lo quiero. ¿Pero puedo? Ahí es otro dilema. Dice una frase por ahí, querer es poder, el que quiere puede, dice, ¿no? Entonces, si yo quiero, puedo entonces encontrar los caminos, capacitarme, formarme, esforzarme para lograrlo. Y esa es la combinación perfecta. El problema es que muchas personas llegan a las ventas y entonces históricamente estamos llenos de casos cercanos donde no, está en la mala. Está tan en la mala que le tocó ponerse a vender. Sí. Y entonces tenemos el oficio de las ventas pues, denigrado. O sea, pensamos que es lo peor, que es un escampadero, pero la verdad es que no entendimos muy bien a qué le estábamos entrando cuando llegamos a las ventas y entonces es un fracaso garantizado. Ahora, después de que estoy en las ventas, es fundamental yo entender el propósito de lo que estoy haciendo. ¿Por qué el producto, la solución, el servicio que estoy ofreciendo, que estoy vendiendo, es impactante para otro ser humano? Y si lo entiendo desde el impacto que genera, las ventas y las comisiones por demás terminan siendo una consecuencia, porque yo tengo un propósito superior. El propósito superior no puede ser ganarme el salario básico que me ofrecen y de pronto pegarle por ahí a unas comisiones. El propósito superior tiene que ser ayudarle a otras personas, a otras empresas, a otras industrias a tener éxito en algo en lo que están fracasando. Y ese propósito me llena de vida, me llena de energía, me llena de vitalidad para poder sacar adelante el proceso. Esa pregunta es bien potente porque hay varios aspectos a analizar, pero yo creo que inicialmente es entender con qué es que se mete uno para poderlo saber, para poderlo manejar bien, aprender un poquito de metodología, aprender mucho del producto que está vendiendo y entender el propósito superior detrás de lo que está haciendo para tener sentido. Súper bien. O sea, lo hilo ahí es como yo pasar de tener una moto, una 125, a pasar una 1000 y subirme como si fuera a manejar una 125. Absolutamente. Debo conocer primero la máquina para saber en qué me meto. Total. Entonces ahí lo que pasa es que mucha gente se sube, le mete el acelerador y cuando lo jala tan duro y no lo estaba esperando, pues mejor se baja asustado o tambalea o se cae. Y entonces dice, no, es que eso no era para mí. Eso no es lo mío, se aleja radicalmente y se queda hablando mal de la moto grande. ¿Quién cometió el error? No fue culpa de la moto, fue culpa tuya que te metiste en algo que no sabías cómo manejar y por eso tuviste ese fracaso. Lo que tiene que hacer uno es entender que la culpa no es de la moto, que la culpa es mía, que si yo me preparo, que yo me concientizo, que si yo tomo el proceso, que si voy paso a paso a hacerlo, ¿cierto? Culpa de la persona y de quien lo lleva al proceso, de no acompañarlo. Responsabilidad de acompañarlo bien para que lo haga correctamente. Todo se puede hacer muy bien. Genial. Hay una parte acá, y hablando de muchas personas dicen, está tan mal que se metió al tema de las ventas. Le tocó ponerse a vender. Hay muchas críticas sobre, es que las ventas son manipulación, me quieren vender a la fuerza. ¿Qué decir ante todas esas personas que dicen que es que cuando me va a vender me estás obligando a comprar? Total. Se nos volvió un sesgo potente, ¿cierto? Yo creo que el vendedor tradicional, ese vendedor
puerta a puerta, que muy honorable su oficio, pero que realmente tal vez no estaba pensando en un propósito. Antes las ventas no tenían un propósito muy definido. El propósito en la mayoría de los casos tal vez era simplemente ganarse un sueldo, ponerse una comisión, y entonces andaban era rellenando a la gente de producto. Y ese es el punto que ha terminado distorsionando, desgastando mucho al público en general. Por eso nadie quiere tener nada que ver con un vendedor. O sea, cuando saben que te están llamando y es para venderte algo, o sea, lo han hecho tan mal de aquí para atrás, en el pasado, cada vez menos, afortunadamente, pero han hecho tan mal. O cuando, es que hoy en día, o sea, en LinkedIn, cuando tú recibes una invitación a conectar, tú primero miras el perfil de esa persona, y si esa persona es un vendedor, tú sabes que automáticamente detrás de aceptar la invitación va a venir una oferta. Eso depende de lo que uno tenga en la cabeza, pues puede ser molesto o no, pero la verdad es que no es auténtico. Entonces esa persona no tiene el propósito de hablar contigo, de entenderte, de saber si lo que tú necesitas es lo que él tiene, si su producto te lo puede vender o no. Simplemente están con su ametralladora disparándole a todo porque a ver, algo tiene que caer y algo tengo que vender, y entonces es la venta incómoda, es la venta maluca, es la venta sin propósito, es la venta sin oficio, y es lo que deteriora un poquito el oficio de la venta. Pero estamos tratando de hacer diferentes las cosas. Yo creo que cada vez mejor. Yo creo que la tecnología nos ayuda mucho. Los compradores hoy en día queremos informarnos sin que alguien nos esté presionando. No queremos a ese vendedor en el almacén detrás de nosotros, diciéndonos, preguntándonos qué nos queremos poner. Queremos entrar al almacén y estar tranquilos, y si vemos algo y necesitamos ayuda, pues llamar a la persona que necesitamos. Yo creo que hacia allá se orienta todo en términos generales, y el vendedor consultivo, el vendedor profesional, sabe en qué momento tiene que aparecer y en qué momento no tiene que hacerlo. Tiene que dejar todas las herramientas y la información bien ubicada, bien disponible, para que el comprador se sienta muy cómodo y llegue por atracción y no por presión. Esa es la venta profesional de hoy en día. La venta tradicional pues está mandada a recoger, y hay gente que ya no quiere tener nada que ver con eso, y es afortunado para los que estamos tratando de cambiar el mundo de las ventas un poquito. Completamente de acuerdo contigo. Siento que está ese paradigma de que un vendedor es el que llega a interrumpir mi paso, lo que sea en la casa, interrumpir mi espacio para venderme algo sin saber si realmente lo necesito. Total. Y acá, hablando un poco de la parte de tecnología, ¿Mm? vamos aquí tal vez a tirar un poquito de controversia. ¿Mm? Y es, muchas personas o en muchos lados he visto, te automatizo tu proceso comercial de toda tu empresa, todo tu negocio con inteligencia artificial, y no necesitas a nadie detrás de. Sí. ¿Qué opinas al respecto de eso? Estamos. Si es, o sea, ¿es necesaria una persona comercial, o si es posible llegar a ese punto de automatizar todo con una inteligencia artificial? Bueno, yo creo que depende mucho de la industria. Yo creo que depende mucho de la industria, depende mucho del producto, depende del nicho al que estés atendiendo, de la oferta de valor que tengas en determinado momento. Yo creo que en este preciso momento la tecnología muy difícilmente cubre el 100% de la naturaleza humana en temas de ventas y en temas comerciales en general. Eh, no sé si en un futuro, ¿cierto? Pero, pero creo que la venta consultiva siempre va a necesitar el humano detrás. Yo soy un convencido y un comprometido con el uso de la tecnología para automatizar, ¿cierto? Para ahorrar tiempo, para hacer tareas repetitivas, para evitar ese desgaste. Yo siempre he promovido que el tiempo más valioso de un vendedor es el tiempo que está sentado con un prospecto, con un cliente. Eso es lo que debería estar haciendo, ojalá el 100% del tiempo el vendedor. Entonces, todo lo que no sea estar sentado cara a cara con un cliente en la virtualidad o en la presencialidad, debería poderse delegar, y tal vez a la tecnología, a inteligencia artificial, a bots, a chats, a lo que quiera que sea una herramienta posible. El punto es que la configuración, la parametrización tiene que llevar un toque muy humano permanentemente. Si yo
dejo eso y convierto ese relacionamiento, lo vuelvo muy transaccional y pierdo ese componente humano, pues realmente puede marcar una gran diferencia. Sin embargo, si lo hacemos bien, lo parametrizamos bien, lo programamos muy bien, lo estamos chequeando permanentemente, lo estamos actualizando permanentemente y eso me libera para estar de frente con el ser humano que quiere comprar, yo creo que aplaudo y le doy la bienvenida a todos los pueblos tecnológicos. Las fórmulas mágicas para todo, hermano, yo creo que son un error. Entonces nos llenamos de personas, de pelados, de puertos que tienen 20 contactos en LinkedIn y te mandan un correo diciendo te voy a llenar de leads. Y entonces, ¿pero de dónde, hermano? ¿Cómo puedes hacer eso? No le cabe uno en la cabeza, pero finalmente es un producto que se estandarizó y que se volvió comercial y que les tiene que estar funcionando de alguna manera. Creo que ya los que nos cansamos de recibir esas invitaciones, pues entendimos que simplemente fue una ola, fue una moda muy particular que les tuvo que haber funcionado, pero yo no conozco esas fórmulas tan únicas, tan definitivas, ni para adelgazar, ni para llenarme de plata mágicamente, ni para llenarme de prospectos mágicamente. Yo creo que no hay fórmulas mágicas, yo creo que hay estrategias bien planeadas, bien definidas, hay planes de trabajo que se pueden seguir, hay mucha información que hay que saberla combinar, hay hoy en día tanta información disponible en esa nube que saber escoger los elementos que están allá flotando y ponerlos en orden para que a mí me funcionen, para que a mi público le funcionen, es la clave del buen aprovechamiento de la tecnología. Hablando un poco del tema de esas personas que llegan y te contactan por LinkedIn, por Instagram. A mí me ha llegado mucho mensaje por Instagram de personas, te llevo tu marca personal a hacerla más relevante. Ajá. Y voy y miro su marca personal. Sí, terrible. Son 5 personas, yo digo, la novia, la mamá, el papá, el hermano y total, alguien más. Sin embargo, ofrecen un servicio que yo digo, siempre digo, primero aplícalo en ti para que tengas. Claro, producto del producto. Exactamente. Tienes que ser producto del producto. Y digo, lo que tú dices, o sea, puedes decir muchas cosas, pero el ejemplo y lo que tú muestras, los resultados, es lo que realmente genera la confianza en los demás. Total. Y acá vamos a pasar ya a una parte que digo, es el eje central y por qué nació este podcast. Y es detrás de todo este proceso y esos resultados que tú has logrado, se han presentado un montón de desafíos. Y por eso el podcast se llama Entre éxitos y desafíos, porque claro, hay muchos éxitos, pero detrás cuántos desafíos tuvimos. Claro. Imagino que en este proceso ya para llegar a ser un referente en el tema de ventas, como formador, como coach, como capacitador, en algún momento tú dijiste, dejo toda esta vaina y me dedico a lo que estaba haciendo antes o en otras cosas. ¿Cuáles fueron esos desafíos principales que has enfrentado en estos años de experiencia? Bueno, muy interesante, muy buena esa reflexión, es yo creo que fundamental. Y cada tanto las personas, los profesionales, los seres humanos, tenemos que estar yendo a recoger esa lista de retos, de desafíos por los que tuvimos que pasar para poder llegar a donde estamos, que además es la mitad del camino. O sea, nadie es producto terminado. Yo creo que nadie, ni el hombre más rico ni el hombre más exitoso, puede cerrar ya el chuzo y sentarse a no hacer nada. O sea, no nos cabe en la vida y en la cabeza del ser humano, no se concibe la idea de sentarme en una silla a no hacer nada todo el día. ¿Sí me entiendes? Entonces, estamos a mitad de camino todos y ese es un proceso de reflexión que tiene que ser cotidiano. Yo casi todos los días trato de ser muy consciente del ciclo de un ciclo de la vida, de uno de los muchos ciclos de la vida que me hace estar aterrizado. Primero, hay que mantenerse humilde en la vida. Hay que mantenerse humilde en la vida. Yo, personalmente, esa es una lección para mí, cuando he dejado de ser tan humilde como debería, siempre la embarro, siempre me tropiezo. Okay. La vida es de ciclos. La vida me ha enseñado que cuando las cosas están muy bien, yo he aprendido a no dejar de estar muy alerta. Porque así como estoy muy bien, puedo estar en cualquier momento no tan bien. O sea, la vida no te mantiene, no se monta en una cresta y se mantiene sostenido en esa cresta o esa cresta está subiendo permanentemente. No, la verdad es que tiene que volver a bajar. ¿Qué tanto tiene que bajar? Pues qué tanto te preparaste para que esa bajada no fuera una caída
vertiginosa. Y entonces eso me ayuda a estar enfocado, me ayuda a mantenerme en perspectiva y a saber que nada, no puedo dar nada por hecho, ¿cierto? Pero lo mismo al contrario, cuando estoy en uno de esos valles profundos, yo sé que eso en algún momento tiene que parar, no puede uno caer en un valle profundo y seguir o profundizarse más. Llega un momento en que la curva empieza otra vez a subir y entonces me lleno de energía y de paciencia y de fe que las cosas pueden mejorar. Y eso lo mantiene uno centrado en la vida. Así que definitivamente esa es una de las grandes lecciones, digamos, que he aprendido y que me mantiene un poquito centrado hoy en día. Ahora, retos grandes, cuando tuve que cerrar mi empresa, cuando tuve que cerrar la operación de Tecnodata, porque precisamente estaba montado en la ola del éxito. Y entonces del 2010 al 2016, y antes del 2010 había tenido éxito como directivo en una compañía, en muchas compañías durante muchos años, pero llegar a esta cúspide donde uno empieza a creer que la vida de ahí para arriba no va a traer sino éxito, pues es un error muy grande. Y entonces, cuando a mí me preguntan por qué fracasó Tecnodata, yo normalmente digo, hermano, porque no estaba preparado, no tenía preparada ni la cabeza ni el corazón. Ni la cabeza ni el corazón. Me faltó ser mucho más estratégico, me faltó haberme movido hacia muchos frentes que podía haberlo hecho cuando estaba muy bien, cuando era muy relevante, y eso me hubiera seguramente ayudado a darle continuidad a ese proyecto. Me faltó corazón porque me faltó humildad, ¿cierto? Siendo una persona sencilla y amigable y querida con todo el mundo, eso de no ser consciente de que todo es cíclico y que todo sube y baja, también hizo que tuviera que enfrentar ese reto de esa manera tan difícil. Así que yo creo que esa es una de las lecciones más grandes de la vida. Hoy en día yo creo que no he pensado nunca en dejar las ventas después de que terminé especializándome y profundizándome y enamorándome de las ventas, porque es que en esencia, como lo hablabas al principio, lo decías tú, o sea, todo en esta vida son ventas. O sea, voy a tener que vender. Yo antes de pensar en dedicarme a entrenar y a formar, aprendí todo lo que me enseñaron de metodología y de técnicas de venta, lo aprendí tan juicioso como no aprendí nada en la universidad, porque ya era mucho más maduro, mucho más consciente, estaba muy enamorado de esto como oficio y yo lo aprendía porque decía, mi siguiente empresa la voy a manejar en el tema comercial exactamente como lo estoy aprendiendo a hacer aquí. Y entonces anotaba todo, como cuando fui tutor por allá en mis primeros años en esa entidad financiera, anotaba todo con lujo de detalles, repetía las lecciones, repetía los programas, y eso me llevó a un nivel de conocimiento y de experiencia tal que terminaron invitándome a trabajar con esa empresa que me estaba formando en ese momento, que pasé de ser su cliente a vincularme a la compañía y a trabajar con ellos y a ser coach internacional durante algún tiempo. Entonces, y a enseñar mucho sobre lo que ya estaba o había aprendido. Y eso me acaba de dar esa pericia, de dar esa formación, de dar esa experiencia y luego salir a ponerlo en práctica fue fundamental, alineándolo con todo lo que había aprendido en mi carrera profesional. Entonces yo creo que nunca he pensado de ahí en adelante en abandonar las ventas. Hay momentos difíciles, hay retos, pero hay otro digamos que una regla de oro fundamental que también he descubierto en este proceso, y es que, hermano, cuando uno está bien en ventas, tiene que salir corriendo. La celebración cuando uno vende es prospectando. Ok. Estás muy contento, sal a prospectar. Te está yendo mal en ventas, necesitas resolverlo, sal a prospectar. Estás muy ocupado, no dejes de sacar tiempo para prospectar, ¿cierto? Y estás con tiempo libre, tienes un tiempo muerto, pues dedícalo a prospectar. Así que el secreto es prospectar, prospectar, prospectar permanentemente, y eso te va a garantizar, digamos, que tener por lo menos una base bien nutrida que garantice tu negocio a futuro. Genial, genial. Y eso que dices de prospectar todo el tiempo, siento que es es el alimento para el vendedor. Total. Sin embargo, hay un desafío que me gusta hablar mucho y es desde la parte emocional. Cuando Tecnodata, tuviste que cerrar Tecnodata, Sí. ¿cómo enfrentaste ese tema desde la parte emocional? Fue duro, fue duro. Fue duro. Yo creo que yo me deprimí mucho, yo no aceptaba la derrota. O sea, Tecnodata no se quebró de un día para otro, ni de una semana para otra. Empezó en una caída que yo no supe anticipar o que entré en negación y pensaba, no, en cualquier momento vuelve y coge curvita para arriba y sigue bien. Entonces me demoré mucho en reaccionar.
Ok. Me demoré mucho en reaccionar y aún habiendo cerrado la empresa, me demoré mucho en reaccionar porque me estaba quedando sin nada en las manos, pero yo seguía viviendo como si la empresa estuviera en su mejor momento, económicamente, financieramente, y pues eso lo lleva entonces a uno a empezar a acumular deudas, a gastarse lo poco que tenga, lo mucho, lo poco que tenga, y a tener que endeudarse y a tener que querer mantener un ritmo de vida que ya no tenía cómo. Entonces, cuando no acepta las cosas las buenas, pues la vida te las enseña las malas. Y entonces vienen estos momentos difíciles, económicos, complejos, terminan afectando tus relaciones, no solo la de pareja, sino las relaciones de familia, las de amistad. Realmente fue un momento difícil, fue un momento que yo creo que si yo soy consciente, me demoré tal vez un par de años de salir de esa depresión en la que me pude haber sumergido a partir del fracaso de Tecnodata, porque estaba tan convencido de su éxito permanente que entender que no era así me tomó bastante tiempo. Físicamente me bajé muchísimo de peso. Estaba recién llegado mi primer hijo, mi Joaquín, que es mi único hijo en este momento. Entonces como que empiezas a ver que se juntan las cosas, que se complican, que el nudo se va cerrando y que no, empiezas a no ver por dónde es que vas a reaccionar, y desde el problema uno jamás es capaz de encontrar la solución. Uno tiene que hacerse aparte, porque la mentalidad que lo metió en el problema, esa no es la mentalidad que te va a sacar de él. Tienes que salir a apoyarte, además que es un error que uno comete garrafal. En mi caso siempre me ha pasado cuando estoy en problemas, yo tiendo a enconcharme, tiendo a aislarme. Y siempre ha sido la gran lección de la vida, y es: tienes que salir al mundo cuando tienes problemas, tienes que contarle al mundo, tienes que buscar apoyo, tienes que decirle a la gente: hey, aquí estoy, para poder recibir un poquito de la energía de los demás, de la vitalidad de los demás y de las ideas de los demás, para volver a respirar. Hasta que no levanté cabeza y empecé a respirar y me puse otra vez en contexto con el mundo, no volví a encontrar o a ver esas oportunidades, que además siempre estuvieron ahí, solo que cuando uno se aísla pues no las ve. Entonces el tema emocional fue bastante difícil. Afortunadamente siempre una esposa apoyando, muy presente en todos los procesos de mi vida, la familia también, y los pocos amigos. Yo no soy de muchos amigos, siendo tan extrovertido como soy, disfruto mucho con todo el mundo, pero no soy de amigos muy cercanos, soy más de familia, pero todos ellos terminan siendo pues el bastión con el que uno vuelve a levantarse y a tomar aire. Qué chévere contar con personas que te apoyen en las buenas y en las no tan buenas. Fundamental. Muchas personas pasan por el reto de: tuvo una quiebra, una bancarrota, un desafío emocional, y cuando te das cuenta quedaste solo. Absolutamente solo. Y sí, lo que tú dices es muy cierto: aislarse es el peor error que uno puede cometer. Entonces es parte del proceso, y digo, me gusta hablarlo porque muchas veces hablamos de los retos en el emprendimiento, en el mundo profesional, retos externos. Sin embargo, muchas veces no tocamos esa parte interna que marca la diferencia. Si tú no sales al mundo, como lo dices, a ver otras posibilidades, hubiera marcado una diferencia grande en tu vida. Total. Y acá quiero tocar un poco desde la parte de capacitación que tú aprendiste con la empresa que después fuiste parte del equipo, y ahorita con tu metodología de excelencia comercial. ¿Cómo ha venido evolucionando esa metodología de venta para que ahorita tú digas: la excelencia comercial es lo que me marca, y qué es la excelencia comercial realmente? Súper, sí. Entonces, mira, lo que pasa ahí es que todo se mantiene en evolución, definitivamente. Entonces, haber descubierto una metodología para mí fue fundamental. O sea, yo dije, cogí el cielo con las manos. O sea, yo dije, qué berraquera, qué chévere saber que hay un paso a paso para ser exitoso. Ese fue el punto. Yo, ¿cómo así? Para tener éxito, para poderla sacar del estadio, hay un paso a paso, y si yo lo sigo meticulosamente y lo sigo el 100% de las veces, puedo garantizar un resultado al final. Eso para mí fue el boom, el gran detonante. Entonces, me emociono mucho con el proceso, empiezo a contarle a todo el mundo eso. O sea, yo la verdad es que no me iba
O sea, siempre me han definido como entrenador o como formador o como capacitador. La verdad es que yo soy un chismoso, hermano. ¿Sí me entiendes? A mí me enseñan las cosas, a mí me cuentan las cosas y yo salgo inmediatamente a contarlas. Oye, ¿a quién le cuento esto tan bacano? Y entonces me emociono tanto que ese componente de pasión hace que la gente se interese y le guste mucho. Yo soy dicharachero, a todo le tengo un cuento, a todo le tengo un chiste. Entonces desde ahí empiezo a interactuar con la gente y a tratar de... Yo entendí el propósito de lo que hacía en ese momento, entendí que el propósito superior era lograr transmitir el conocimiento como yo lo tenía, con esa claridad que yo ya lo tenía, a la otra persona. Ahí había encontrado mi propósito, en entregar esa información y que la otra persona conscientemente dijera, lo entiendo. Lo entiendo no solamente porque sé cuáles son los pasos, sino que ya entiendo cuál es el resultado después de esos pasos y entonces le pegamos al éxito en la medida que lo logremos. Y llega un momento en el que la gente empezó a decir, sobre todo los líderes de algunas compañías, de algunos clientes, oiga, bacanísimo eso que usted enseña, bacanísimo como nos lo enseña, lo entendemos muy bien, a la gente le encanta escucharte, Héctor, decían las personas, pero ponerlo en práctica no está siendo tan fácil. Cuando yo me voy a ver que los resultados no cambiaron a pesar de tener todo le diste este potenciador a la gente, ¿por qué siguen en lo mismo? ¿Por qué los resultados siguen siendo lo mismo? Y cuando tratan de ver por qué siguen siendo lo mismo, es que todo eso que se aprendieron no lo estaban utilizando. No todos. O no completo. Entonces tú no puedes tener un sistema de 10 pasos para solamente utilizar 4. El 1, el 4, el 5 y el 9. ¿Y por qué no utilizas los demás? Es que no me hacen tanto sentido. Entonces no estás teniendo un sistema. Tienes conocimiento adicional que empiezas a ver cómo lo utilizas, pero no tienes un sistema. Estás fallando en eso. Y entonces la decisión de ese momento fue, acompáñanos un poquito a implementar. Camina, vuélvele a explicar a la gente no solamente las herramientas, ya no las necesitan, ya las saben, pero ven, explícales por qué es que si las utilizan les funciona mejor que si no las utilizan. Entonces, bueno, hicimos un programita por ahí de 3 meses con alguien y entonces me metí un poquito más a la intimidad de la empresa y de las personas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le crees a esta idea? Es que no se parece mucho a nosotros, no se parece así no hablo yo. Pues entonces ven, adaptémoslo a cómo lo hablas tú. Entendamos el gran objetivo detrás de la idea, de la técnica. Y ese componente adicional fue otra revelación para mí. Y entonces dije, yo ya no soy un entrenador, yo no soy un formador, yo soy un implementador. Yo soy bueno para convencer a la gente, para convencerla no, porque es que convencer a alguien es casi que llevarlo a las malas a algún punto, no. Yo soy bueno para ayudarle a entender a la gente de verdad, porque esto le puede funcionar. Para cumplir esa primera etapa de entender, querer y poder. Yo soy bueno para ayudarle a la gente a entender. Es que yo no había entendido eso. Pues claro, por eso no lo estabas, por eso era que no lo querías hacer. Y si no lo querías hacer, pues no lo vas a poder hacer. Entonces nos devolvíamos al entender, pero allá desde el involucramiento con las empresas. Y ahí ya me fui solo en ese proceso de implementación. Entonces a la gente le encantó, porque ahora sí veían los resultados de esas cosas tan buenas que habían aprendido y por las que habían pagado además, pues ahorita se están poniendo en práctica. Y dije, por aquí es el camino. Y hay muy poquita gente que quiera hacer eso. Yo hoy en día por ahí en algunas publicaciones, en la página, algunas vainas pongo que en Celestar hacemos lo que algunos no saben, no quieren o no pueden hacer, ¿cierto? Porque hay mucha gente dedicada a entrenar, a enseñarle a otros metodología, pero pues decimos, hombre, pues para teoría los libros, decimos ahora. O sea, si quieres aprender algo, coge un libro y léetelo, ahí está la información. Pero realmente si quieres eso que aprendiste, poderlo poner en práctica, necesitas un acompañamiento, necesitas un mentor, necesitas un coach que te lleve un poquito más de la mano a hacer conciencia del por qué y a demostrarte cómo es que se hace. Entonces por ahí fue que encontré el camino y hacia allá se fue la evolución. Ahora, esa fue una segunda etapa. Pero una tercera etapa era, estando ya en la intimidad de las empresas, parte de lo que seguía frenando el proceso de resultados en esos grupos de vendedores era que muchas veces no estaban conectados con un propósito humano, un propósito fundamental de lo que vendían. Entonces tenían un libreto, tenían un pitch, tenían una comunicación para entregar, para decir qué era lo que vendían, sabían mucho técnicamente del producto,
pero no estaban entendiendo, no estaban conectando con eso cómo transforma vidas, eso cómo le ayuda a otras personas. Y entonces empecé a notar que había una ruptura entre el concepto y la estrategia de la empresa y la estrategia del equipo comercial. Entonces dije, esto hay que solucionarlo. Me encontré divergencias como esa. Esto hay que solucionarlo. Y entonces empezamos a decir y a entender, oiga, primero que todo, ¿qué es lo que estamos vendiendo? ¿Cuál es la lista de soluciones? Estas son las 10 soluciones que vendemos. Y de esas 10 soluciones, ¿todas se venden? No, pues las que se venden normalmente son estas dos. Pero es que a la junta directiva y al jefe le gusta que seamos una empresa más robusta, entonces vendemos 10. No sé si eso es lo que debemos hacer. Hablemos con la dirección. ¿Por qué vendemos 10 y por qué ofrecemos 10 y las que se venden son 2? Y los vendedores se iban a ofrecer 10 cosas y entonces cuando tú ofreces 10 cosas y las personas no saben cuál de esas que necesitan, pues se confunden, se alarga el proceso de decisión. Entonces empezamos a simplificar. Pero cuando simplificamos además dijimos, devolvamos a ver en tu experiencia real de empresa, ¿qué es lo que más se vende? Lo que más se vende son estas dos, como te dije, listo. ¿Cuáles son las personas que las compran? Mira, estas son las personas. Venga, hagamos un perfil de las personas que la compran. Empecemos a entender realmente la gente que me compra, por qué es que me compra. Y desde entender por qué la gente me compra y perfilar sus necesidades y a esas mismas personas o esos mismos clientes, armemos la estrategia. Y tengamos una propuesta de valor única, clara, que toda la gente en la empresa la entienda, que cuando a cualquier empleado de la empresa le preguntan ¿a qué se dedica tu empresa?, diga exactamente las mismas dos frases y que lleven todo el propósito de la compañía. Y fuera de eso tratemos de encontrar un sector, tratemos de encontrar un mercado específico, tratemos de encontrar una categoría única donde podamos ser absolutamente relevantes. Porque si uno no es absolutamente relevante y diferente, pues está compitiendo por precio todo el tiempo. Entonces empezamos a involucrarnos más en la estrategia de la empresa, buscando darle mucha claridad al vendedor y mucha motivación para salir a vender. Entonces ahí nació el concepto de excelencia comercial, buscando, cumpliendo, siendo producto del producto. Si le estaba enseñando eso a las empresas, pues ¿cómo no le va a hacer para mí? Y entonces empecé a identificar la categoría donde podríamos ser fuertes, más bien la subcategoría, porque la categoría pues es entrenamiento en ventas, es consultoría en ventas, pero ¿cuál es la subcategoría? La excelencia. Porque estamos abandonando el propósito de buscar la excelencia. Hoy en día está muy de moda el hágalo como sea, pero hágalo. Ya después mira a ver si eso se vende así, muy bien, déjelo quieto. Si no se vende así, pues ahí sí mira qué hacer. Pero no estamos buscando el mejoramiento, no estamos buscando hacerlo mejor, entregarme mayor valor, a garantizar el éxito de las personas que me compran. Si alguien me compra, yo tengo que estar absolutamente seguro de que va a ser exitoso con lo que me compró. Y entonces ahí empezamos a comprometernos a partir de ese proceso de crecimiento con un concepto superior, que es el éxito del cliente a través de la excelencia comercial. Queremos llevar a las empresas a que dominen la excelencia comercial. Ok, es un paso más allá del tema comercial y no solamente vender por vender, sino realmente garantizar que lo que yo estoy ofreciendo pueda tener los resultados. Total. O sea, llegar al punto de, sí, te estoy vendiendo un viaje de acá a Medellín, pero no sabes por dónde. Entonces yo te ayudo a llegar allá sano y salvo. Y estoy viéndote en el proceso, acompañándote, y solamente te suelto hasta que estés en Medellín. Si yo te vendo el viaje hoy aquí y me volteo a hacer otras cosas y yo no sé a ti cómo te fue y si llegaste o no llegaste, pues yo no estoy comprometido con tu éxito. Tu éxito es llegar a Medellín. Entonces las empresas tenemos que adquirir esa conciencia y eso sí se vuelve un propósito. Cuando yo te dejo en Medellín, te pregunto cómo te fue, ¿me recomendarías? Sí, pues si me acompañaste todo el camino y llegué exactamente cuando dijiste y como dijiste, yo te recomiendo. De ahí para adelante estás cumpliendo un propósito. Genial, genial. Y voy a dejar acá las redes, tanto tuyas, tu Instagram, LinkedIn, por supuesto, el website de Celestar, para que las personas que estén interesadas pues puedan contactarte y conocer más sobre la metodología. Genial. Y aquí voy a pasar a un par de sesiones corticas, que es una de preguntas rápidas y otra que es de consejos rápidos. Listo, de una. Preguntas rápidas, ya tomo la copia porque la tengo acá cerquita.
Y consejos rápidos son preguntas de seguidores que han dejado ahí como para ir conociendo un poco más. De una, dale. Entonces, en preguntas rápidas, un consejo que te hubiera gustado recibir hace 10 años. Pucha, mano, esa está buena porque es que hay tantos. Yo creo que. mm, yo creo que entregarse con pasión, hermano. Yo creo que uno no debería estar haciendo nada a medias. Muchas veces, como hablamos ahí en algún momento, uno termina accidentalmente llegando a algunos procesos y los necesita para estar ocupado, para tener la mente activa, para generar ingresos básicos, pero termina uno estando más de lo que necesitaría en ese proceso. A veces, o sea, yo un consejo que tal vez quise haber recibido, o sea, por plata no te quedes en ninguna parte. No Ok. te quedes en ninguna parte por plata, quédate porque eres feliz, porque estás creciendo, porque estás aprendiendo, porque estás pleno, ¿cierto? Y además estás recibiendo plata, ¿cierto? Pero no únicamente por plata. ¿La autopercepción es clave para el éxito? Absolutamente. Yo creo que es fundamental. Eh, la actitud, la actitud es fundamental y una buena actitud está liderada, está jaloneada porque pienso yo de mí mismo. Ok. Entonces yo desempeño roles y en esos roles me puede ir bien o me puede ir mal, pero yo como ser humano siempre tengo que tener el mejor de los conceptos de mí mismo, que me lo merezco todo, que lo puedo todo y desde ahí todo funciona muy bien. Una afirmación que repites a diario. Dios está conmigo, me protege y me guía, es mi luz, es mi esperanza, es mi fuerza y mi energía. O sea, eso me volvió una especie de mandala que lo creé yo por ahí en mis momentos de oscuridad, de soledad, pero lo repito y casi que repitiendo esa frase me duermo todos los días. Es la confianza en un poder superior, es poder acostarme con fe, levantarme con fe y con esperanza, y para mí la fe es fundamental para mantener la vitalidad. Un tip para la salud mental cuando estás en los negocios. Escuchar con paciencia. Ok. No hay afán. Un tip en negocios, un tip fundamental es nada se hace de afán y lo que se hace de afán no siempre queda bien hecho. Entonces hay que tomarse un respiro, hay que contar hasta 10, hay que tomarse 2 o 3 días para tomar una decisión. Es fundamental el timing, hay que saber manejar el timing. Y la última de acá de esta sesión. ¿Las ventas se van a reemplazar con la inteligencia artificial? ¿Sí o no? No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente no. Siempre va a hacer falta un humano, así sea para programar la inteligencia artificial, para configurar los prompts de los que va a trabajar la inteligencia artificial, para reunirse con una persona a la hora de validar su experiencia, sus necesidades. Yo creo que siempre vamos a necesitar tal vez en un menor porcentaje, pero la inteligencia humana siempre va a estar necesaria acompañando a la inteligencia artificial. Eh, y ese proceso yo creo que va a ser menos acelerado del que está haciendo en otras áreas, en otras profesiones. Yo creo que aquí es fundamental y todavía hay mucho por hacer, sobre todo en venta consultiva. Y vamos acá a consejos rápidos. Dale. El primero es, si tengo un emprendimiento, ¿Sí? no tengo para pagar un equipo comercial y tengo que hacer un montón de cosas, ¿qué me recomiendas para lograr mejores resultados en la parte de ventas? Alianzas. Alianzas. Siempre hay con quién aliarse. ¿Sí? Celestar es una opción. Celestar Ok. tiene la modalidad de tercerización de la gestión comercial. Entonces, una buena propuesta no es una asociación, es simplemente un desarrollo paralelo. Siempre hay alguien que te puede echar una mano. Ok. No te puedes quedar solo, no puedes pretender hacerlo tú mismo absolutamente todo porque te vas a cansar, se va a acabar la energía y vas a desfallecer y entonces no vale la pena perder tanto tiempo. Si tengo mi equipo comercial, Ujú. me están dando resultados, pero no hay un reconsumo por parte de mis clientes, ¿qué puedo hacer? Tienes que replantear tu propósito. Tienes que replantear, porque si tu equipo comercial está gestionando, si hay una primera venta y el cliente no vuelve, la culpa no es del vendedor ni del equipo comercial, la culpa es de tu solución, que no está logrando ser tan atractiva, que está tal vez decepcionando un poquito a esa persona que confió en ti. Y entonces el éxito del cliente que mencionábamos un momentico atrás se vuelve fundamental, hay que replantear qué me le está faltando para enriquecerlo. ¿Cuánto tiempo de capacitación necesito para volverme un duro en la parte comercial?
Hermano, yo creo que la información teórica la puedes estar teniendo en 12 horas, repartidas como quieras. Pueden ser 2 sesiones de 6 horas, 2 días, pueden ser de a 2 horas, 6 días, lo que quiera que sea. Yo creo que son 12 horas de contenido. Pero en la práctica, yo estoy calculando que unos 3 meses más o menos. Y ese acompañamiento de esos 3 meses reforzando ese marco teórico, eh, diseñando o modelando tu actitud para el éxito en las ventas, ¿cierto? Porque eso Sí. también hay que engrasarlo y ajustarlo un poquito, y luego saliendo a practicar. Esas tres cosas, práctica, 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 se hacen en ambiente seguro, no con los clientes, porque pues los futbolistas no practican los tiros libres en los partidos claves, practican es después de que todos se fueron a descansar, y entonces esa práctica se hace en ambiente seguro. Esas tres actividades son fundamentales y se corren en paralelo durante 3 meses. Ok. Si en 3 meses lo haces, tienes garantizado el éxito en las ventas. Igual como ya sabemos que acá en el podcast buscamos dar un regalo o algo, sorteo, para todas las personas que comenten acá en el podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube, el hashtag excelencia comercial, Perfecto. les vamos a enviar por mensaje un form para identificar su perfil comercial, su excelencia comercial, o si quieren también identificar la excelencia comercial en su negocio. Excelente, claro que sí. Entonces, ahí para que comenten y reciban estos formularios para poder medir su proceso, su excelencia comercial. Para saber dónde están. Y ya para cerrar, siempre me gusta dejar una reflexión para cerrar. ¿Qué reflexión nos quieres compartir el día de hoy? Bueno, yo creo que es importante hacer conciencia de lo importante que son las ventas en la vida de todos. Lo hemos hablado durante todo este espacio muy interesante. Yo creo que es más fácil de lo que parece. Si uno tiene un buen método, si uno tiene un buen acompañamiento, vender se convierte en algo muy posible, y las ventas son dinero. Las ventas son éxito, las ventas son reconocimiento, las ventas son billete. Billete para los vendedores, billete para las empresas. Si desarrollamos habilidades y nos volvemos buenos en eso, podemos estar en cualquier industria, en cualquier país, a cualquier edad, en cualquier idioma que conozcamos y que dominemos, y vamos a tener un oficio para ganarnos la vida y para poder tener un futuro excelente. Así que la invitación es a vender, a aprender a vender, a hacerlo bien hecho, a meterle potencia y a sacarlo adelante, que es absolutamente posible para cualquier perfil de persona. Listo, Héctor. Muchas gracias por tu tiempo. Aprendí muchísimo y sé que todos vamos a aprender. Súper. Y espero hayas disfrutado el espacio. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima para... Muy bacano. Muchas gracias a ti y a toda tu comunidad por aquí, para las que sea.